Mi nombre es María Esther Flores García, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, licenciatura en Nutrición Aplicada de la asignatura Salud Pública, GIA, segundo semestre. Imparte Alejandro Ariel García Arriaga. La unidad a ver es Historia Natural de la Enfermedad. La actividad es Evidencia de Aprendizaje. Hoy vamos a ver qué es un factor de riesgo. Va a ser una característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Estos factores se clasifican en modificables, son aquellos que podemos corregir. Por ejemplo, si llevamos una vida sedentaria, cambiamos a hacer ejercicio, hacemos una actividad física, es un factor que nosotros podemos modificar. Tres factores modificables, por ejemplo, el estilo de vida, el llevar una dieta rica en grasa, podemos decidir llevarla rica o baja en grasa. Si tenemos una constitución física con un poco de peso, con esta comida saludable podemos tener una constitución física más delgada. ¿Cómo manejamos el estrés? Cómo nos tomamos las cosas en nuestra vida cotidiana, es un factor que podemos modificar siempre y cuando tengamos la disponibilidad para ello. Los no modificables son aquellos factores que no podemos eliminar, aunque quisiéramos, como la edad, el sexo y la disposición genética. La medicina preventiva es actuar antes de que suceda algún hecho relevante en salud. Su importancia radica en que ubica los factores de riesgo, los estudia y en base a ello crea estrategias vinculadas a que estos factores sean modificables para que se desechen los problemas posteriores de salud que pudieran darnos estos factores. La promoción a la salud es proteger a los individuos de ciertas enfermedades. La prevención será, para este caso, las medidas directas que se toman para bloquear la aparición y permitir que no siga la enfermedad su desarrollo, tales como vacunarnos, por ejemplo, una vacuna contra la influenza, el prevenir el aumento de masa corporal, como checarnos, medirnos, llevar una dieta equilibrada, hacer actividad física. Los tres tipos de prevención. Primaria, acciones de control que se toman antes de que suceda cualquier aparición de enfermedad, como hemos dicho, las vacunas en los niños. Secundaria, es el conjunto de medidas que se tomaron durante la presencia de un hecho preocupante. Por ejemplo, mi hijo que tiene asma, lo llevo al pediatra y toma medicamento regularmente para ello. Y la terciaria, las acciones que se toman y que son encaminadas
a la rehabilitación de los individuos cuando un hecho preocupante de salud, por ejemplo un accidente o se rompieron un brazo, los niños, un pie, se les da rehabilitación para que sigan con su vida cotidiana. La norma oficial 043 SSA 2, la cual nos habla de la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, cuyo propósito es establecer criterios generales que nos permitan unificar y den congruencia a la orientación alimentaria para dar a la población opciones prácticas pero con respaldo científico para la integración de una alimentación la cual sea correcta, variada, adecuada a sus necesidades y posibilidades económicas, cuyo contenido sea la identificación de grupos vulnerables desde el punto de vista nutricio, la evaluación de su estado de nutrición, la prevalencia y magnitud de las enfermedades relacionadas con esta nutrición y al final la evaluación de la disponibilidad y capacidad de compra de los alimentos, esto es el factor económico, por parte de los diferentes sectores de la población. Sus criterios generales de la alimentación en esta norma son 4.3.1. Los alimentos se agruparán en 3 grupos: verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. 4.3.2. Al interior de cada grupo se deben identificar los alimentos y sus productos conforme al apéndice normativo A, el cual nos dice que las verdolagas, acelgas, quelites, espinacas, flor de calabaza, nopales, guasontles, brócoli, coliflor, pepino, chaucano, uvas, peras son del grupo de frutas y verduras. Para los cereales y tubérculos nos menciona que el maíz, trigo, avena, centeno, cebada, arroz y sus derivados como tortilla y pan, así como los tubérculos camote, yuca, papa, conformarán este grupo. El grupo de las leguminosas estarán integradas por el frijol, la haba, la lenteja, el garbanzo, el arvejón, el chícharo, mientras que de su origen animal serán las carnes blancas y rojas con sus vísceras, mariscos y pescados, y los derivados de estos serán la leche, queso, yogur y huevo. Cuatro 3.2.1. Se debe promover el consumo de muchas verduras y frutas, de preferencia crudas, regionales, de la estación, que sean fuente de carótenos, de vitaminas A y C, de ácido fólico y de fibra dietética. Estos mismos dan color y textura a los platillos. Asimismo, nos proporcionan micronutrientes, algunos inorgánicos, que constituyen el apéndice informativo B, que son ricos en hierro, zinc, vitamina C, carótenos, fibra dietética, calcio, ácido fólico. La 4.3.22 se recomienda el consumo de cereales de preferencia que sean integrales. De estos se destaca su aporte de fibra dietética y energía: salvado, harinas, cebadas integrales, cereales integrales, verduras, frutas, pan, avena, así como los productos elaborados de nixtamal. La 4.3.2.3 se promueve la recuperación del consumo de la amplia gama de frijoles y la diversificación con otras leguminosas, como lentejas, habas, garbanzos y arvejas. Estas contienen fibra y proteínas. 4.3.2.4 se recomienda el consumo de carne blanca, principalmente pescado y aves, pero que sean asadas, por su bajo contenido de grasa saturada y de preferencia consumirlo sin piel.
Esto sería como el filete de pollo, de la pechuga, filete de pescado. La 4.3.2.5, la población adulta se le recomienda moderación en el consumo de alimentos de origen animal, ya que contiene colesterol y grasas saturadas. La 4.3.2.6 informa sobre las ventajas y la importancia de la combinación y variación de los alimentos. La 4.3.2.6.1 recomienda que cada tiempo de comidas incluyen todos los alimentos de los tres grupos. Se hará énfasis en las combinaciones de alimentos que produzcan un efecto sinergético entre sus nutrimentos. La 4.3.2.6.2 se destaca la importancia de combinar cereales con leguminosas. Este es, por ejemplo, frijol con tortilla. Esto mejora la calidad de sus proteínas. La 4.3.2.6.3 recomienda la combinación de alimentos fuentes de vitamina C con alimentos que contengan hierro. La 4.3.2.6.4 se debe insistir en la importancia de variar la alimentación e intercambiar los alimentos dentro de cada grupo. Esto nos da variedad y nos ayuda a que no nos cansemos de comer siempre lo mismo. La 4.3.3 se promueve la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de vida, el cual está integrado en el apéndice informativo F. La alimentación del bebé con leche materna ofrece ventajas para la madre en la salud y el desarrollo del bebé desde el nacimiento hasta el año o más. La Liga de la Leche nos dice que hasta los 4 o 5 años se deberá prolongar la lactancia materna. Y las recomendaciones que nos da en este apéndice informativo F, nos dice que lavarse las manos y mantener una higiene personal en el pezón es necesaria y fundamental. El tiempo en que se le da al bebé la leche materna deberá ser de 10 a 15 minutos. En este apartado creo que deberá ser ajustado porque depende al hambre que tenga el bebé y a libre demanda, día y noche. Se deben alternar ambos senos. Se ayuda al bebé a expulsar el aire inhalado. Además que la madre lactante deberá de seguir unos estilos de vida saludable como una dieta balanceada, equilibrada, suficiente, variada y limpia. No consumir alcohol, no consumir tabaco, no automedicarse. El ejercicio deberá ser moderado, ya que si se hace excesivo ejercicio se puede interferir en la producción de la prolactina y esta misma baja la producción de leche. 4.3.4 se debe enfatizar en las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos. Se les debe de informar a los pacientes que se debe de utilizar agua hervida o purificada en recipientes tapados, tomar leche con algún tratamiento térmico como pasteurización, evitar el uso de utensilios de barro, vidriado por su alto contenido de plomo, lavarse las manos antes y después de ir al baño, evitar toser o estornudar, cocer o freír a conciencia, lavar y desinfectar los alimentos, guardar los alimentos no consumidos o sobrantes en envases tapados y en refrigeración.
La 4.3.5 señala la forma ideal mediante la cual se optimiza el costo-beneficio derivado de la selección, preparación y conservación de los alimentos. La 4.3.6 identifica y revalora los alimentos autóctonos y regionales locales del lugar donde se vive. Nos habla de la utilización de técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud. Se promueve el consumo de alimentos preparados con condimentos naturales y especies de la cocina tradicional. La 4.3.7 nos habla de leer el etiquetado, en la cual nos enfatiza el contenido en peso y volumen, la información nutrimental que tiene, modo de uso, leyendas de conservación y la fecha de caducidad o consumo preferente. La 4.3.8 recomienda las técnicas culinarias que promuevan la adecuada utilización de los alimentos en la elaboración de los platillos con el propósito de conservar los nutrimentos y sus características organolépticas como sabor, color, aroma y textura. Un ejemplo sería las verduras deben ser guardadas en el refrigerador en el área del recipiente propio para ellas para conservarse frescas y no guardarlas más de 6 días. La 4.3.9 nos señala la forma más adecuada de conservar la inocuidad de los alimentos para la reutilización de los sobrantes, para la preparación de nuevos platillos. Esto es, guardarlos en recipientes cerrados con tapa. Deben permanecer estos en refrigeración hasta que se reutilicen y si son congelados, descongelarse a temperatura ambiente, al igual que rehervirse para su consumo. Si alguna bacteria quedó ahí, se puede morir en el hervido. La 4.4 prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. En esta señala las deficiencias tanto como los excesos en la alimentación, mismas que predisponen al desarrollo de desnutrición como anemia, bulimia, la caries, deficiencias de micronutrientes, obesidad. La 4.4.2 señala los factores de riesgo asociados a la génesis de las enfermedades crónico-degenerativas. Si tienes una vida sedentaria es un factor de riesgo, con una dieta rica en grasas es factor de riesgo, con una inactividad física es un factor de riesgo. El consumo de alcohol, de tabaco también es otro factor de riesgo que incrementa las posibilidades de tener enfermedades no transmisibles o enfermedades crónico-degenerativas. La 4.4.3.1 se establece cómo mejorar la alimentación de los niños y de las niñas en riesgo o con desnutrición en el sector de escasos recursos, por ejemplo. La 4.4.3.2 señala los procesos infecciosos, las diarreas y la fiebre producen un aumento en el gasto energético de los niños y niñas, por lo que se debe continuar con la alimentación habitual, aumentando la ingestión de líquidos, sobre todo agua y vida suero-oral, más suero-oral que agua, y se evita los alimentos irritantes ricos en fibra insoluble como cereales integrales, frutas y verduras. La 4.4.1 nos señala las dietas que carecen de fundamento científico. Por ejemplo, a veces se hacen dietas de la lechuga, la dieta de la luna, la dieta de la Coca-Cola con cigarro. Esas dietas no son muy recomendables y no tienen bases científicas para que se sigan. La 4.45 nos menciona que debemos orientar a las personas para restringir el consumo de productos con hidratos de carbono fermentados, así como de alimentos de sabor ácido, sobre todo entre comidas para prevenir la caries. La 4.45.1
nos dice que debemos orientar a las personas para cepillar en forma adecuada sus dientes, principalmente después del consumo de cualquier tipo de alimentos. Esto es, esta acción es realizarse de arriba hacia abajo, las muelas de manera circular, las paredes de la boca y al final la lengua darle un raspado para evitar que se queden bacterias ahí. La 4.4.6 se promueve la actividad física en las personas de acuerdo a su edad y las condiciones físicas de salud en general. La 4.47 se debe promover la vigilancia del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura en adultos para conocer el estado nutricio. La 4.48 señala que los niños y las niñas en edad preescolar y las mujeres embarazadas también tienen riesgo de padecer anemia, por lo que se debe recomendar una suplementación con hierro, pero esta debe de ser bajo estricta vigilancia médica. La 4.49 nos dice que debemos informar sobre la importancia de limitar al mínimo la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcar refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y recomendar la utilización preferentemente de aceites vegetales. Esto es dejar de comer alimentos fritos, se recomienda comer los alimentos al vapor, La 4.10 nos dice que debemos de promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas como fuente de fibra dietética con antioxidantes. Se promueve el consumo de cereales integrales y sus derivados como fuente de fibra dietética. La 4.411 se promueve el consumo de alimentos que sean fuente de calcio como tortilla de nixtamal, lácteos, los charales y sardinas. La 4.412 establece recomendar la preparación de alimentos evitando el uso de sal, así como la técnica correcta para desalar los alimentos con alto contenido de sodio. La 4.4 informa la conveniencia de limitar el consumo de alimentos ahumados que contengan nitritos y nitratos. Estos son los embutidos como salchichas, longanizas, tocino y los alimentos directamente preparados al carbón y la leña. La 4.4 nos habla de sensibilizar e informar acerca de la importancia del papel socializador de la alimentación, dándole justo valor a la familia y su entorno, además de su cultura, del grupo o individuo. Es respetar sus creencias religiosas también. La 5.31 destaca los criterios específicos que se deben de seguir durante el embarazo. Esto se debe de incrementar las necesidades nutricias, particularmente las que nos aportan energía, como hierro, calcio y ácido fólico para las embarazadas. La 5.32 nos indica que la mujer embarazada debe de adecuar el consumo de alimentos de acuerdo con su peso pregestional y con el trimestre del embarazo. En el apéndice informativo D encontramos la siguiente tabla, en la cual nos da la recomendación de ganancia de peso para las mujeres embarazadas. Su índice de masa corporal, si es bajo o menor de 20, debe de tener una ganancia recomendada de 12.5 a 18 kilogramos. Si su índice de masa corporal es normal, de 20 a 25, la ganancia recomendada será de 11.5 a 16 kilogramos.
Si este índice de masa corporal es alto, de 25.1 a 29, la ganancia recomendada en kilogramos será de 7 a 11.5 kilogramos. Muy alto, que sea mayor de 29.1 de masa corporal, deberá nada más aumentar al menos 6 kilogramos. (5.4) Mujer en periodo de lactancia. En estos rubros se indica que la práctica de lactancia incrementa las necesidades de energía, proteína y calcio por arriba incluso de las necesidades de la mujer embarazada. Por lo tanto, se debe de aumentar el consumo de alimentos y líquidos. También se debe de promover que el lactante se alimente exclusivamente con leche materna a libre demanda. No es necesario darle agüita o tecito hasta el 6º mes de vida, y si es posible esta lactancia se debe de prolongar el mayor tiempo posible. Aún después de los 6 meses de darle el alimento, continuar con la lactancia materna. Los grupos de edades. De las 5.5 a las 5.54, los menores de 6 meses constituyen este grupo, y destaca que su alimento exclusivo debe ser de leche materna, de preferencia. Esta leche provee de todos los nutrientes para su crecimiento y desarrollo del bebé. Ofrece ventajas en la salud de la madre, ya que ayuda a retraer el útero y ayuda al completo desarrollo del bebé, así como su estado afectivo y emocional, tanto de la madre como del bebé. Le aporta seguridad al bebé. Grupo de edad de los 6 a los 8 meses. Este grupo, además de tomar leche materna, se empieza con la introducción de alimentos sólidos, iniciando con verduras y cereales cocidas y perfectamente molidas para que su estomaguito las pueda digerir. Grupo de edad de 9 meses a 1 año. En este grupo se debe de permitir que el bebé explore con sus manitas, con todos los sentidos, ojos, oído, para que conozca las características organolépticas de los mismos. Además que se debe de promover un ambiente familiar, afectivo a la hora de los alimentos. Grupo de edad de los 1 a los 4 años y 11 meses. Grupo de edad de los 1 a los 4 años y 11 meses. En estos rubros se debe de promover un ambiente afectivo con el niño y niña a la hora de tomar sus alimentos, respetando sus preferencias, gustos y expresiones de saciedad. Nos destaca también que el niño o niña en esta etapa disminuye un poco la ingestión de alimentos diarios debido a su crecimiento. La comida debe ofertárseles normalmente y en trozos pequeños y con tiempo y sin prisas. Se debe de ofrecer la misma comida que todos ingieran en casa, adecuando las porciones a su edad. Grupo de edad de los 5 a los 9 años con 11 meses.
Esta se encuentra en la 5.9.1. Promueve la vigilancia de la alimentación. En esta etapa, los niños y las niñas presentan preferencias por los alimentos salados, dulces o ácidos. Se orientará sobre el consumo adecuado de ellos. La 5.9.2 se promueve el hábito de desayunar antes de ir al colegio e incluir los refrigerios de fácil conservación y que cuente con las medidas higiénicas para su elaboración. La 5.9.3 orienta para que consuman alimentos variados y en condiciones higiénicas. El grupo de edad de los 10 a los 19 años con 11 meses, de las 5.10 a las 5.10.4, nos dice que este grupo, como está en crecimiento y en desarrollo, se debe de aumentar las necesidades energéticas. Esto se traduce en aumento de alimentos, pero siempre y cuando también se debe hacer énfasis en que coman alimentos integrales, sin mucha grasa. Se orienta también que seleccione y prepare y consuma alimentos diversos y con sus respectivas medidas higiénicas. Por ejemplo, lavar las verduras y las frutas con suficiente agua, desinfectarlas con gotitas de cloro o bicarbonato. Se recomienda a este grupo que se ingiera mayor cantidad de alimentos con alto contenido en hierro, calcio y ácido fólico, como leche, huevo, manzanas, brócoli, avena, salvado. Que se restrinja también el consumo de drogas o de cigarro. Que se dé actividad física a los niños, que no estén nada más viendo la televisión. Y también se debe hacer énfasis en la recomendación de disminuir la ingesta de sal para prevenir la alteración en la hipertensión, que no les genere a ellos hipertensión arterial o enfermedades cardíacas del corazón. El grupo de edad de los 20 a los 59 años, la 5.11 a la 5.11.2, nos dice que debemos orientar principalmente a la mujer de las principales fuentes dietéticas de calcio, hierro y ácido fólico. Además, se debe de informar a las personas muy activas que hacen ejercicio extenuante que su requerimiento energético debe de aumentar. Por lo mismo, se debe de aumentar la cantidad de alimentos. El grupo de edad de los 60 años y más. Este grupo de edad se debe de hacer énfasis en que puede presentar deficiencias nutricias y por ello se debe de hacer énfasis en una dieta adecuada. Consumo constante de verduras, de frutas, de trigo entero, salvado, también frutas secas o deshidratadas, de leche, huevo, pero que sean en bajo contenido de grasas, ya que también se disminuye la actividad física en este grupo y se requiere un ajuste de gasto energético para evitar los problemas de obesidad o sobrepeso que generalmente también los ataca. Se fomenta en este grupo el consumo de alimentos ricos en calcio y fibras dietéticas,
El calcio para fortalecimiento de sus huesos, para no originar osteoporosis. Si se puede, se recomienda un suplemento de calcio. Se recomienda también una alimentación a partir de la alimentación familiar. Se repartirá la comida de 3 a 4 veces o 5 veces al día. Hemos terminado con esta unidad, esta evidencia de aprendizaje. Gracias por su atención.